Esta línea Gustavo Córdoba, que es director de Suban Córdoba. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Antonio, buen día, ¿cómo estamos? Está viendo la desaprobación del gobierno, un 56,8 desaprueba la gestión. Sí, no hay caídas abruptas, pero mes a mes el gobierno sigue sumando un clima restrictivo en la opinión pública. Es lo que estamos viendo, que capas sociales que quizás antes estaban en la expectativa de una mejora económica, bueno, ven la realidad y se van pasando para el lado de los anti-Milei o para el lado de los que rechazan la gestión del gobierno, que tienen imagen negativa del presidente, de la vice, etcétera. Hay que decir también, una de cal y una de arena, que todavía eso no constituye una buena noticia para la oposición, ¿no? Porque no es que hay un recupero opositor en esta instancia, y sí creo que vale la pena por allí profundizar la idea de un creciente antimileísmo, ¿no? Es decir, una categoría que antes estaba reservada al peronismo o al kirchnerismo. Bueno, yo creo que hoy la gestión Milei está generando también un rechazo o una fractura política expuesta en mucha gente que a lo mejor, mirá lo que te voy a decir, Gallego, coincide o comparte tener antikirchnerismo y antimileísmo, o coinciden tener antimacrismo y antimileísmo. Es decir, una complejidad importante lo que está generando este gobierno. Lo que es visible es que el antimileísmo como categoría política de análisis es algo provisorio, ¿no? Porque hay que consolidarlo en el tiempo, pero en mayo del año pasado había solo un 45-46% de argentinos que se identificaban como antimileístas. Hoy ese número ha subido casi al 57%. Sí, y vea que la imagen negativa de Villarruel es más baja que la de Milei. Bueno, generan menos rechazo, pero tampoco, a ver, los dos tampoco han sufrido grandes cambios o cambios muy dramáticos. Nosotros lo venimos teniendo en Milei entre 40, 41, 42 de positiva y 55, 56 de negativa. Lo mismo la vicepresidenta por ahí tiene un peldaño menos de positividad que el presidente. Y es coincidente, me he tomado el trabajo de ver trabajos de otros colegas, y si bien algunos pueden tener diferencia en el porcentaje, estamos prácticamente todos iguales en comparar ambas imágenes, y la vicepresidenta está un poquito por debajo del presidente. También veía una parte que me pareció muy interesante, cuál sería el principal objetivo de su voto en la próxima elección legislativa de octubre, y hay un 52,8% que quiere castigar la gestión del gobierno actual. Vos sabés que estas elecciones legislativas, en general, la Argentina y Estados Unidos son los dos únicos países que tienen elecciones legislativas intermedias, ¿no? Sí. Es algo raro y de utilidad relativa. Entonces la pregunta del millón es: ¿para qué sirven estas elecciones, Antonio, no? Y bueno, básicamente para premiar la gestión económica del gobierno o para castigarla. Y ahí es donde hicimos esta pregunta, pero además le preguntamos a ese 38 que dice que va a premiar al gobierno, ¿por qué lo haría? Y básicamente, te diría, el elemento central es el control inflacionario. Por eso la obsesión del gobierno, ¿no? No le importa la recesión, no le importa el sufrimiento, no le importan los jubilados, lo que le importa al gobierno es el índice inflacionario. Ahora, cuando analizamos a aquellos que dicen con criterio que lo quieren castigar al gobierno, allí encontramos dos grandes temas. Por un lado, el estilo, la crueldad, con casi un 25%. Y por otro lado, la destrucción del Estado o de las políticas públicas, también con un porcentaje equivalente. Así que ahí tenés el panorama del que quiere premiar porque lo hace, y del que quiere castigar al gobierno también porque lo hace. Claro, lo peligroso es el anti, ¿no? El crecimiento de los anti-kirchnerista, antiperonista, antimileísta, antimacrista. Forma parte del paisaje de la política argentina desde hace muchísimo tiempo. Es algo que, bueno, sociólogos, analistas, cientistas políticos, hemos dedicado ríos de tinta y de análisis de pensamiento para tratar de identificar los por qué, ¿no? Y la verdad, Antonio, es que la Argentina no ha sabido resolver sus conflictos políticos y sociales de larga data. El siglo XX fue pródigo de esos conflictos, y hoy, bueno, seguimos con esos conflictos vigentes. Quizás ahí deba estar la tarea de la política, de afirmar por la positiva, ¿no? Alguna cosa, dar algún buen resultado en algún momento para la gente. Ahora, el tema del voto,
porque también es importante cuánta gente va a votar, teniendo en cuenta la experiencia que hemos tenido en el Chaco, en Cava. No supera nunca el 50%, 53, 40 y pico. ¿Hay Yo, algún registro de cuánta gente iría a votar? mira, es impreciso. En principio la gente parada, creo yo, en el lugar políticamente correcto, dice que va a ir a votar en un 70%. Ahora, si tomamos en cuenta un poquito cómo ha venido siendo esto que bien decías vos, ¿no? Las 9 elecciones que hemos tenido hasta el día de la fecha, y bueno, el panorama no es bueno porque además, hay que decirlo en estos términos, entre la crisis económica, ¿no? Un gobierno que tiene características especiales, una oposición que está mucho más entretenida en sus conflictos internos de posicionamiento de candidaturas que otra cosa. Esta es una elección legislativa, además, Antonio, que con la dificultad que esto tiene, porque de verdad me parece que la sociedad entiende que este tipo de elecciones no le cambia la vida. Uh-huh. Entonces se da un combo de situaciones que, bueno, amenaza a la participación popular, ¿no? A la participación democrática. Entonces yo te diría, pensando en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Si votase el 55%, yo firmo. ¿El 55% Sí, firmás? claro, porque sería un número mejor que el promedio de lo que hemos tenido hasta aquí, salvo Formosa. Fíjate que todas las elecciones han estado por debajo del 50%. Entonces sería algo importante. Agregarle eso que son candidatos o que son elecciones seccionales, no es una única elección provincial. Entonces la cuestión mediática no va a rebotar para toda la provincia de manera equivalente, ¿no? Entonces posiblemente veamos que la tercera y la primera se lleven todos los flashes y en las otras secciones electorales el rol, digamos, de la información electoral la tengan que cubrir los medios locales, con lo cual va a haber una diferencia también de intensidad informativa. Claro, lo que pasa es que la primera y la tercera acaparan toda la atención. 10 millones de personas, sí. Claro, Más o menos. Son como provincias autónomas, ¿no? Entonces, y tienen candidaturas también distintas, por lo cual cada una de las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires va a tener su propia lógica y va a ser muy difícil por así comparar los resultados posteriormente. ¿Vos crees, Gustavo, por último, que esta elección va a estar muy polarizada? La sociedad argentina está polarizada desde la ratificación del fallo de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. La sociedad argentina tuvo un capítulo aún más profundo de polarización y lo que se ve en principio tanto en Provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, es que las dos principales fuerzas, esto es, por un lado, el oficialismo nacional, hoy conformado también con el PRO, mide alrededor de 40, 42 puntos, y esto a nivel nacional, ¿no? Y el peronismo está en 35, 37, dependiendo de la encuesta, algunas 38, con lo cual si vos sumás ambas fuerzas y te da cerca de un 80 o más de un 80 si proyectas indecisión. Entonces sí, uno tiene que concluir que está efectivamente polarizada la elección y que la posibilidad o la probabilidad de un surgimiento de una tercera fuerza va a depender de muchos factores, ¿no? Buenos candidatos, buena campaña, leer correctamente el contexto, tratar de aprovechar los errores de los otros. En ese sentido yo te diría, en Provincia de Buenos Aires, la experiencia centrista, esta suerte de refundación de Cambiemos, bueno, habrá que ver. En principio arranca con un promisorio 5% en promedio de las 8 secciones electorales. Habrá que ver si tiene la capacidad de instalarse en el escenario argentino con un poquito más de potencia. Gustavo, te mando un abrazo, gracias. Al contrario, abrazo enorme. Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba. Bueno, y fíjate cuando vos ves todo lo anti, realmente